Aaron estaba sentado en el coche con un mal humor. No quería hablar ni escuchar a nadie. Solo quería alejarse lo más posible, dejarlo todo y escaparse de vacaciones. Pero en lugar de eso, tenía que esperar cerca del jardín de infancia para recoger a su hija del primer matrimonio. Sin embargo, no había nadie más en la puerta del jardín de infancia. Estaba enfadado, respondiendo a otro mensaje. Notó cómo el jardín de infancia empezaba a animarse, los padres estaban recogiendo a sus hijos. Ahí estaba, su hija saliendo vestida. Aaron salió del coche, tomó su mano y la sentó en el automóvil, en su silla infantil. No le dijo nada a su propia hija, de hecho, estaría encantado de dejarla en el jardín de infancia durante unos días. Porque si no la llevaba a casa, no habría ninguna pelea. Y en este momento, estaba cansado principalmente de estas constantes peleas. Papá, ¿podemos pedirle a tía Camila que se vaya?, preguntó la niña, mirando a su padre con esperanza. Él le echó una mirada rápida y vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No empieces a llorar, todas estas manipulaciones no funcionarán conmigo. Te he dicho muchas veces que debes llamar madre a tía Camila. ¿Por qué siempre lloras y dices que te hace daño? ¿Qué hace ella?, preguntó el hombre con irritación en su voz. Me golpea, me alimenta con comida para gatos, me hace pararme descalza en el balcón. Muchas cosas, dijo la niña, apenas conteniendo las lágrimas. No digas tonterías. Nunca me habría casado con una mujer así. Simplemente lloras constantemente porque no recibes suficiente atención. Y todos a tu alrededor son culpables. Casi gritó Aarón, sin querer creer a su hija. Ella se calló, porque era imposible demostrarle algo. Simplemente miró por la ventana, sintiendo cómo las lágrimas resbalaban por sus regordetas mejillas. Cuando su madre estaba viva, ella pensaba que su papá la amaba. Pero tan pronto como su mamá murió, tan pronto como su papá se casó por segunda vez, él ahora solo amaba a otra mujer. Dominga sabía que no podía competir con ella por la atención de su padre. Intentó explicarle que Camila la trataba muy mal. Pero su padre siempre creía a su esposa. Dominga vio cómo pasaban por el centro de la ciudad. Luego, giraron hacia el sector residencial y se acercaron a un edificio de varios pisos. El alto edificio nuevo, donde se mudaron hace un año, nunca se convirtió en su hogar. Aaron ayudó a su hija a salir de la silla infantil. Se puso de pie y miró a su alrededor, había madres con sus hijos. Todas estas mujeres claramente amaban a sus hijos. Dominga sentía una envidia intensa hacia todos esos pequeños, porque ella misma no tenía una madre. Solo tenía a su padre, quien prácticamente no la valoraba. Aaron tomó a la niña de la mano y la llevó al edificio. Estaba mucho más irritado que cuando ella lo vio por primera vez hoy. Ella intentaba no decir nada, no hacer ningún ruido, tenía miedo de enfadar a su padre y recibir su ira. Finalmente, subieron en el ascensor hasta el piso adecuado y se acercaron a la puerta del apartamento que Aaron abrió para ella. Ella entró, se sentó en un taburete y comenzó a quitarse los zapatos. Camila, quien entró ostensiblemente al recibidor sin prestar atención a la niña, besó a Aaron y lo atrajo hacia sí. Se encerraron en el dormitorio y Dominga quedó sola. Así se repetía una y otra vez. Últimamente, nada había cambiado en la vida de Dominga. Observó en silencio la habitación, se deslizó casi de puntillas hasta la cocina. Abrió el refrigerador, se hizo un sándwich y se fue a su habitación con él. No quería escuchar los sonidos que venían del dormitorio. Se sentó en su cama,
Puso el plato en sus rodillas, se puso los auriculares en los oídos y trató de distraerse aunque fuera un poco. «Quiero que tengamos nuestro propio hijo», dijo Camila cuando ya se estaban levantando de la cama. «Llevamos 2 años casados y todavía no tenemos hijos. Realmente quiero darte un hijo». «No sé, Camila. Me parece que ahora no es el momento. Además, Dominga está creciendo. Ya la estás ignorando, y cuando tengamos nuestro propio hijo, la olvidarás por completo», dijo Aarón, sacando un cigarrillo del paquete. Él encendió un cigarrillo, reclinándose de nuevo en el respaldo de la cama. No había preocupación en su voz, más bien una advertencia. Continuó, con un tono melancólico en su voz. «No sé qué decirte. Yo también quiero tener un hijo juntos, pero ya he querido tener un hijo en mi vida y cuando nació, me di cuenta de que todo empeoró. No entiendes, Camila, te quiero, pero no quiero arruinar nuestra relación teniendo un hijo». «¿Y cómo has decidido que se arruinará? Si tu ex esposa no pudo cuidar adecuadamente al niño y todas las responsabilidades recayeron sobre ti, eso no significa que yo vaya a hacer igual. Me haré cargo de todas las responsabilidades del niño, ni siquiera tendrás que cambiar pañales. Tú serás el verdadero padre, trabajarás para la familia y simplemente disfrutarás de nuestra niña». «Yo me encargaré de todo», dijo ella, mirando a Aarón. Su esposo encogió los hombros y ella supo que pronto lograría convencerlo. Ella se acostó de nuevo en la cama, apoyando la cabeza en su pecho. Así estuvieron tumbados durante casi 1 hora, hablando sobre la posibilidad de tener otro hijo. Hablaron sobre el futuro cercano, los planes y su trabajo. Camila no trabajaba, esa era una condición que ella estableció desde el principio de su relación. Aaron aceptó su posición. Se levantaron y se dirigieron a la cocina para cenar. Ninguno de ellos se molestó en llamar a la pequeña niña, que ya tenía hambre después del sándwich. Pero ella esperaba poder escabullirse hacia el refrigerador por la noche y conseguir algo para comer. Al día siguiente, cuando su esposo recogió a la niña y la llevó al jardín de infancia, Camila se quedó sola en el apartamento. Esperaba a una amiga que estaba a punto de llegar para hablar. Nerviosa, se paró junto a la ventana y fumaba, mirando hacia abajo. Finalmente, un automóvil azul oscuro se acercó y su amiga salió de él. Camila se apresuró hacia la puerta para abrir el intercomunicador cuando sonara. Esperaba a su amiga más que nunca, solo quería desahogarse con alguien. Su amiga entró al apartamento y por su apariencia se podía ver que no estaba de buen humor. «Tuve una pelea con él hoy. Solo tengo problemas con él últimamente». «¿Al menos pusiste café?» «No he comido ni una migaja desde la mañana. Simplemente le pedí que me ayudara a abrir el salón y se enfadó diciendo que era una idea pasajera que se irá en un par de días». Se quejaba la amiga, y Camila asentía en acuerdo. En realidad, Camila solo estaba esperando una oportunidad para hablar por sí misma. «Bueno, déjalo, ahora está haciendo alarde, pero al final, terminará cediendo de todos modos. Tienes un talento único para persuadir a los hombres. Si yo tuviera ese talento, haría que mi esposo se deshiciera de esa niña», dijo Camila, frotándose los ojos. «No puedes ni siquiera imaginar cómo es vivir con un hombre que tiene una hija de un matrimonio anterior. Cada vez que la veo, pienso que amó a alguien lo suficiente como para decidir tener un hijo. Y yo quiero que tengamos nuestro propio hijo, que esté completamente unido a mí. No puedes atar a un hombre a través de un hijo. Si una mujer quiere tener un hijo, debe tenerlo por sí misma, en primer lugar. Porque si algo sale mal, todas las responsabilidades del niño recaerán sobre ella.
Y ahí, prácticamente toda tu vida se desmoronará. Luego tendrás que trabajar en 3 empleos solo para mantener a tu propio hijo. Y en general, no entiendo esa idea tuya de tener hijos. La amiga encogió los hombros. Se sentó a la mesa, tomó la taza de café hacia ella y metió la mano en el frasco de caramelos. Todos los hombres son diferentes, conozco perfectamente a Aarón. Si quedo embarazada, él estará revoloteando a mi alrededor. Él es uno de esos hombres que ensalzan a las madres de sus hijos. Su esposa murió, pero él se llevó al niño consigo, dijo Camila, tratando de convencer a su amiga. De todos modos, me desharé de esa pequeña molestia. Sí, haz que ella misma quiera irse. Según lo que sé de tu esposo, no soportará sus constantes lágrimas. Haz que la niña literalmente le ruegue que la lleve a algún lado. Que la lleve con algún pariente. Al fin y al cabo, tenemos casas de acogida, al menos, dijo la amiga encogiéndose de hombros. Camila de repente pensó que era una gran idea, si ella misma lograba hacer que la niña suplicara a su padre que se fuera, él cedería. Hablaban, fumaban, tomaban café y disfrutaban de los caramelos. Discutieron posibles formas de hacer que la niña pidiera estar lo más lejos posible de casa. Cuando su amiga se fue y Camila se quedó sola, ya tenía una imagen clara en su mente. Se imaginaba cómo podría hacer que la niña pidiera a su padre que la llevara con su abuela al pueblo. Llamó a su esposo y le dijo que ella misma recogería a Dina del jardín de infancia. Él estaba encantado y mencionó que tendría que quedarse en el trabajo un poco más. Esta noticia hizo que Camila estuviera aún más feliz porque tendría tiempo para llevar a cabo su plan. De hecho, fue al jardín de infancia, recogió a la niña y la llevó a casa. Se burló de ella toda la noche, la obligó a comer basura y comida para gatos, le dio fuertes bofetadas y la humilló verbalmente. ¿Crees que papá va a defenderte? Nunca va a defenderte porque no te ama. Te odia. Cuando llegue a casa, le dirás que te lleve con la abuela. Y si no lo haces, lo que sucedió hoy se repetirá todos los días y solo empeorará, dijo Camila, tratando de asustar a la niña. Miraba a esa pequeña niña y la odiaba. No quería tener el hijo de otra persona, quería tener el suyo propio. Cada palabra y cada gesto de la niña la irritaban. Tenía ganas de golpearla tan fuerte que dejara una marca en su mejilla, pero eso sería demasiado arriesgado. La niña estaba sentada en la mesa, llorando, y ella continuaba torturándola. La niña no entendía por qué la trataban así. De hecho, Dina había intentado pedirle a su padre que la llevara con su abuela varias veces, pero él siempre se negaba. Aarón no quería llevarla con la madre de su exesposa porque pensaba que eso lo haría parecer un mal padre. Por orgullo, prefería entregar a la niña a su actual esposa en lugar de simplemente llevarla con su abuela. Tus lágrimas no ayudarán, decía Camila con un tono lleno de desprecio. Él vendrá y, aunque te arrastres de rodillas, le pedirás que te lleve con la abuela. No quiero verte aquí. No quiero verte un solo día aquí. Te odio. Arruinas nuestras vidas. Tu padre y yo queremos nuestro propio hijo, y tú eres una extraña para nosotros. Cuando crezcas, lo entenderás, incluso si me odias ahora. Este mundo está hecho para los hombres y, si eres una mujer, literalmente tendrás que buscar a un hombre que haga tu existencia más fácil. Y cuando encuentres a ese hombre, literalmente pelearás por él, solo para hacer tu vida un poco más llevadera. Ahora eres demasiado joven para entenderme. Pero algún día, estoy segura de que me entenderás. Podría envenenarte, podría enviarte a un orfanato, pero estoy siendo considerada contigo.
Solo te pido que convenzas a tu padre de que te lleve con tu querida abuela. Camila se apartó, mirando a la niña que lloraba. No podía entender si había logrado su objetivo o no. Observaba a la niña, pero sabía que las lágrimas no decían nada. ¿Y si no se lo digo? Dijo la niña, mirando fijamente a Camila. No puede empeorar. Le he pedido 1000 veces que me lleve, pero no quiere hacerlo, gritaba casi la niña, y las lágrimas casi ahogaban sus palabras. Camila sentía cómo la ira se acumulaba en su interior. Sentía como el odio surgía desde el fondo de su estómago y golpeaba su cabeza. Ya apenas recordaba nada más. Pero lo que sucedió después quedará grabado en la memoria de Aaron para siempre. Mientras tanto, Aaron estaba atrapado en el tráfico, decidido a regresar a casa más temprano. Ya estaba maldiciendo la idea de quedarse atrapado en el centro durante más de media hora. Pero luego, el flujo de autos comenzó a moverse y él se dirigió a casa. Literalmente, 10 minutos después, ya estaba frente al edificio de apartamentos donde compró su piso menos de un año antes. Subió las escaleras, abrió la puerta de su apartamento y no esperaba ver lo que encontró. Se quedó parado en el pasillo, quitándose los zapatos. Escuchó los gritos de su hija, se apresuró hacia adelante y presenció una escena espantosa. Su esposa despojaba a la pequeña niña de su ropa. La agarró del pelo, la sacó al balcón helado y cerró la puerta. Cuando Camila levantó la mirada, vio los ojos furiosos de su esposo. Ella inmediatamente comenzó a sollozar y cayó de rodillas frente a él. Ella decía que no me amas. Ella decía que solo amas a su mamá, que la llevas a casa de otras tías. Ella decía que nunca tendrás un hijo conmigo porque tú mismo se lo dijiste. Y también dijo que cada vez que la llevas después del jardín de infancia, te detienes frente a una casa y la dejas sola en el auto durante una hora entera. Dijo Camila entre lágrimas y sollozos. Ella gritaba, tragándose las palabras. Él le creyó porque no podía creer que algo así pudiera ser inventado. Se acercó a ella, la abrazó, la besó y juró su amor. Mientras los adultos se acurrucaban, la pequeña niña estaba de pie desnuda en el balcón helado. Lloraba, las lágrimas se congelaban en sus mejillas. Cuando se abrió la puerta, la sacaron de golpe hacia la habitación. Vio a Camila llorando y a su padre con una mirada furiosa. Dominga se apresuró a su habitación para vestirse rápidamente. Se quedó allí para no provocar a un padre que ya era enojado de por sí. Escuchó la conversación que tenían en la sala de estar. Simplemente me asusté, simplemente no pude controlarme. Ella siempre decía que me engañabas, que no me amabas. Aaron, ¿sabes cuánto te amo? Cuánto te amo locamente. ¿Acaso podía escuchar eso una y otra vez sin mostrar emociones? He soportado durante demasiado tiempo. Simplemente no tengo más fuerzas. Camila continuó llorando, mostrando todo el dolor que era capaz de representar. Lo hizo de manera muy convincente. Aaron se sentó junto a ella en el sofá y la abrazó con un brazo. La apretó contra él y ella apoyó la cabeza en su hombro, poco a poco calmándose. Él no sabía qué hacer, pero una cosa estaba clara, tenían que deshacerse de la niña. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación. Recorrió la habitación con pasos, luego se detuvo. Un silencio pesado se instaló, aumentando la tensión. Camila miró a su esposo, exprimiendo las últimas lágrimas. Él le echó una mirada fugaz, pero se alejó hacia la ventana. Sacó un cigarrillo, encendió y abrió ligeramente la ventana para ventilar. Sintió como su esposa se acercaba por detrás, abrazándolo con los brazos.
sintió que eso lo calmaba. Hoy mismo me desharé de ella, es suficiente con burlarme de ti. He esperado demasiado tiempo para tomar esta decisión, dijo Aaron, ignorando a su esposa. Él no vio cómo ella, apoyada en su espalda, sonreía. Ella había logrado lo que quería, casi enloqueciendo y esforzándose al máximo para representar la escena. Tan pronto como su esposo se fuera, ella llamaría a su amiga de inmediato y le contaría con todo detalle cómo sucedió todo. Ya se imaginaba cómo su amiga la elogiaría, cómo la felicitaría por haber logrado su objetivo. Aarón entró en la habitación de la niña, luego salió, sacó una maleta del armario grande en el pasillo y la llevó a la habitación de la niña. Regresó a la sala de estar, miró a Camila y se sintió aliviado al ver que ella se sentía mejor. La abrazó de nuevo y ella se acurrucó contra él. Cuando la pequeña Dominga empacó sus cosas en la maleta, él la cerró y la llevó al coche. Cuando regresó por la niña, ella lloraba y Camila se había ido a la cocina. La llevó al coche y la sentó en su silla para niños. Camila se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo el automóvil se alejaba. No era solo el automóvil que se iba, era su nueva vida. Marcó el número de su amiga y de inmediato comenzaron una conversación entusiasta. Aaron conducía por la carretera vacía. Estaba oscureciendo y se concentraba al máximo en la carretera. No quería hablar con su hija. En realidad, deseaba que el tiempo pasara lo más rápido posible mientras conducía de ida y vuelta al pueblo. Quería deshacerse de la niña solo para calmar a Camila. Sentía una sensación desagradable que le causaba dolor. Sabía que estaba haciendo algo mal. También sabía que de las dos historias contadas por la niña, la suya era mucho más creíble. Si tenía que elegir entre la niña y Camila, siempre elegiría a Camila. Amaba mucho a Camila y la niña. La niña solo era su pasado, al que no quería volver. Papá, no dije esas palabras, dijo la niña cuando finalmente se dio cuenta de que podía hablar con su padre. Ella me alimentaba con comida para gatos, me golpeaba todo el día, me dejaba afuera en el frío una y otra vez. Ella quería que me llevaras con mi abuela para deshacerse de mí. Parece que lo ha logrado, añadió la niña con voz triste. Probablemente nunca me has amado. Incluso cuando mamá estaba viva, nunca pasabas tiempo conmigo. E incluso cuando veía cómo otros papás trataban a sus hijos, me daba vergüenza que mi papá no fuera así. Incluso dibujaba una familia sin ti en el jardín de infantes, como si no estuvieras presente. Se quedó en silencio y él sintió cuánta verdad había en sus palabras. De hecho, parecía que no había estado presente en la familia todo ese tiempo que ella estuvo con él. Se ocupaba de su trabajo, construía una relación con su amante, discutía con su esposa y simplemente ignoraba a su propia hija. Y ahora, cuando ella decía todo eso, le resultaba incómodo. Se alegró cuando vio las luces a lo lejos. Sabía que se acercaban al pueblo. Mamá siempre decía que nos amabas, simplemente de una manera especial, continuó hablando la niña, sin esperar una respuesta de su padre. Parecía que nunca volvería a verlo. Siempre supe que simplemente no nos amabas. Me duele mucho por mamá, que murió sin saber cómo es ser amada de verdad. Mamá incluso murió por tu culpa porque no querías recogerme de la niñera. Ella fue a buscarme y tuvo un accidente, y luego viniste al lugar del accidente con alguna mujer. Aaron estacionó el automóvil frente a una casa antigua bastante grande y hermosa. Aunque era vieja, estaba muy bien cuidada. Una mujer mayor salió de la casa y lucía relativamente joven. Desde aquí, Aaron pudo ver sorpresa en su rostro.
Ella bajó las escaleras y se acercó al automóvil, realmente parecía sorprendida. Él ni siquiera le había llamado ni le había avisado que iba a llegar. Aaron salió en silencio del automóvil, sacó a la niña y la entregó, literalmente, de mano en mano. Primero sacó la maleta y luego le entregó a la mujer mayor una carpeta con documentos. Luego, en silencio, se subió al automóvil y pronto el vehículo se alejó. La mujer mayor no necesitaba ninguna explicación en absoluto. Ella entendió que Aaron simplemente se había deshecho de su hija. Bueno, vamos a la casa, dijo la mujer con calidez en su voz. Por primera vez en mucho tiempo, Dominica se sintió segura. Agarró fuertemente la mano de su abuela y caminó hacia la casa. Deseaba que su padre nunca regresara. Porque si regresaba, tendría que volver a la vida con Camila. Lo primero que su abuela hizo fue bañarla, cambiarle la ropa y luego se sentaron juntas en la cocina. Después de mucho tiempo, Dominica comió una comida normal. De vez en cuando, lograba conseguir un sándwich o tomar algo de la nevera por la noche. Pero la mayor parte del tiempo, Camila la alimentaba literalmente con comida para gatos. En el jardín de infancia donde estaba, también la alimentaban muy mal y la comida de su abuela parecía un verdadero paraíso. Durante la noche, le contó a su abuela todo lo que había pasado con ella esos días. Dominica notó que su abuela no se sorprendió en absoluto. Estaba terriblemente triste, limpiaba sus lágrimas, pero no estaba sorprendida. No te preocupes, vamos a lidiar con esto juntas, dijo su abuela, dirigiéndose a la niña. Todo estará bien entre nosotros. Te inscribiré en el jardín de infancia local, allí nos alimentan bien. Es divertido y no hay tantos niños. Luego irás a nuestra escuela y veremos qué pasa después. Hoy tendrás que dormir en la sala de estar y mañana te haremos tu propia habitación. Sabes, todavía conservo la habitación de tu mamá cuando era pequeña aquí. Pediré al vecino que traslade los muebles a la habitación junto a la mía. Y ahí te acondicionaremos una verdadera habitación de niña. Todo estará bien entre nosotros. La abuela no mintió. Desde que Dominica se mudó con su abuela, todo realmente mejoró para ella. Comía bien, nadie la golpeaba ni la maltrataba. Ya no tenía miedo de los castigos y humillaciones. Regresaba a casa sin miedo. Le encantaba estar en el nuevo jardín de infancia, tenía amigos. Con mucho gusto ayudaba a su abuela con las tareas domésticas, alimentaba a las gallinas, a los patos y le encantaba acariciar a la vaca mientras su abuela la ordeñaba. Una noche, al caer la tarde, Dominica estaba sentada en el alféizar de la ventana, mirando el patio primaveral. Le gustaba observar cómo la naturaleza despertaba. Parecía como si todo a su alrededor se llenara de naturaleza. Estaba sentada, mirando a su alrededor y al mismo tiempo escuchaba la conversación que se desarrollaba en la cocina. Desde hacía más de un año, vivía con su abuela y se había acostumbrado a que su amiga viniera a visitarla todas las tardes. Se sentaban en la cocina y hablaban de todo. Si normalmente discutían sobre alguna serie o programa de televisión, hoy la conversación giró en torno a su padre. Durante este tiempo, Dominica había crecido, pero aún así no quería que su padre regresara por ella. Escuchaba la conversación de su abuela y sentía miedo. Tenía miedo de que su abuela dijera que su padre estaba planeando volver por ella. Pero no se mencionó ni siquiera una insinuación en la conversación. Imagínate, ella alimentaba a su propia hija con comida para gatos, la golpeaba, la dejaba desnuda afuera en el frío. Y él no solo no la defendió, simplemente se deshizo de ella, me la trajo y la abandonó. No me malinterpretes, estoy muy feliz de tener a la niña conmigo.
Originalmente, quería que él la dejara conmigo, pero por orgullo propio no quiso. Y ahora tienen otro hijo juntos, dijo la mujer mayor. Tan feliz, cuida de este niño. Todo está bien para ellos. Él tiene una hija, y él, en general, ha olvidado que ella existe. Bueno, no te preocupes, Viola. Hay hombres así, para quienes los niños son como juguetes. Al principio juegan con ellos, no asumen ninguna responsabilidad, pero cuando la mujer ya no les interesa, tampoco les importa el niño. Todo en esta vida vuelve como un boomerang, tú misma lo sabes muy bien. Él la abandonará, a ella y al niño. Y luego comenzará una nueva familia y también tendrá un hijo allí, dijo la amiga, y su voz sonaba extraña. Dominica era demasiado pequeña para detectar el desprecio en la voz. Tal vez tengas razón, dijo la abuela, guardando un breve silencio y luego hablando de nuevo. Nunca aprobé la elección de mi hija y siempre pensé que no era la persona adecuada para estar a su lado. Pero ella lo amaba tanto que me rendí. Y ahora mi hija está en el más allá y mi nieta está emocionalmente herida. ¿Sabes cuál es lo peor? Él nunca se dará cuenta de lo que ha hecho. Él es el rey y el Dios para sí mismo, y no le importa el resto. Dominica dejó de prestar atención a la conversación porque se dio cuenta de que no tenía nada que temer. Volvió a dirigir su mirada hacia adelante, observando los árboles florecientes. Quería quedarse en ese momento para siempre. El mundo entero parecía detenerse, y ella respiraba profundamente, aprendiendo a vivir sin miedo. A veces todavía soñaba con Camila, quien la agarraba del pelo y la obligaba a comer comida para gatos. A veces soñaba con ser desnudada en el balcón helado. Pero esos sueños se volvieron cada vez más raros. Ya estaba casi completamente tranquila, sabiendo que su vida nunca volvería a ser como antes. Desde su infancia, recordaría que a veces las personas más cercanas en la sangre pueden ser las peores en su vida. Ahora su padre tenía un nuevo hijo y Camila tenía una nueva víctima. Ella simpatizaba con ese pequeño niño y secretamente esperaba que no experimentara los mismos horrores que ella había vivido cuando vivía con Camila. La niña se deslizó del alféizar de la ventana y fue a la cocina para tomar un té con su abuela y su amiga. La recibieron calurosamente en la cocina y la conversación ahora giraba en una dirección completamente diferente.